nos vamos a encontrar con la necrosis grasa. Díganme por qué ocurre una necrosis grasa. Causas, cómo se da, cómo lo visualizamos. Podemos encontrarlo en una pancreatitis o también en un trauma de mama. Ya, también está bien. ¿Qué más? Reacción de la lipasa. Caso concreto. Sí, tiene que ver. ¿Qué más? Complementando lo que dijo, o sea, justamente, o sea, por esas enzimas de la lipasa es que van a convertir, o sea, esa grasa como, o sea, la macromolécula en pequeñas gotitas y eso es lo que se va a ver como esas formas blancas. Ya, ¿qué más? Así. A ver, vamos por partes, ¿sí? Lo que sí estamos claros es el punto de las enfermedades que lo causan o de las patologías que lo pueden causar. Claro está la pancreatitis aguda o la necrosis, el trauma mamario. Sí, es cierto aspecto. Lo segundo es que nos vamos a ver por qué ocurre este evento. Entonces, en realidad el desencadenante es diferente, ¿no es cierto? La mama no va a ser causada por enzimas, ¿no es cierto? No va a ser causada por enzimas, es causada por el evento traumático. Pero en donde sí es más típico es en el páncreas porque nos permite describir en detalle cómo se ocurre este proceso. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? A eso vamos. Se realiza por las enzimas pancreáticas. Pero ¿por qué las enzimas pancreáticas actúan contra el páncreas? Normalmente están allí, ¿no? Normalmente no están haciendo un efecto de lisis, de necrosis. ¿Por qué lo hacen sí en este caso? Entonces se activan y Se activan. su función. Ya, ¿por qué se activan? Sí se activan en efecto, pero ¿por qué se activan? ¿Por qué se activan? Y en realidad hay varias causas, solo que obvio una es la más frecuente. Fallo en la respuesta inmunitaria. Sí, pero no. O sea, la causa autoinmune sí puede ser, pero no es lo más frecuente. De hecho, es de lo más raro. En realidad la causa obstructiva es la más frecuente. Entonces, lo que ocurre más frecuentemente es que un cálculo biliar sale por el colédoco y llega y se termina obstruyendo en la unión al conducto pancreático. ¿Ya? Entonces, lo que puede ocurrir es eso, de que se genera una obstrucción. A ver, normalmente y fisiológicamente lo que ocurre es de que el páncreas tiene un drenaje de sus enzimas exocrinas, ¿no es cierto?, a través del conducto de Wilson hacia el duodeno. Entonces, lo que ocurre es de que este drenaje hacia el duodeno nos envía enzimas inactivas, ¿no es cierto? Tripsinógeno, proelastasa, procolagenasa, etc. Entonces, todos estos llegan al duodeno y en el duodeno la enzima enterocinasa es que activa el tripsinógeno, lo vuelve tripsina y la tripsina activa todas las demás, ¿no es cierto? Hace una cadena y me activa todas las demás. Ya, pero ¿qué ocurre? Que con la obstrucción estas enzimas en éstasis se terminan activando. ¿Por qué? Porque no están en su proceso normal de que se producen y fluyen, no pasa esto. Se genera una obstrucción y al haber la obstrucción se acumula y se activa. Entonces, una vez que se han activado, ¿qué pueden generar? Están en un ambiente donde está el páncreas, donde no tiene ningún tipo de protección. El intestino por lo menos tiene un moco que lo está recubriendo, que lo ayuda mientras pasa a no sufrir ningún efecto. Y lo mismo pasará con el estómago porque tiene un pH ácido, pero medio, ¿no?, que lo podría alisar, pero tiene un moco igual que lo protege. Entonces, el páncreas no tiene este medio de protección. Entonces, al no tener, sufre primero un proceso de lisis. Daño celular, inflamación, obviamente, y luego de esto, cuando se hace irreversible, inicia el proceso de necrosis. Ahora, el tejido pancreático
es un tejido que contiene tejido graso. Entonces, al contener tejido graso, obviamente este tejido graso sufre estos procesos de lisis y por eso es que ocurre la necrosis grasa. Entonces, ahora, antes de pasar al siguiente punto, quiero que entiendan de manera lógica de que imagínense que yo no tuviera tejido graso en el páncreas, ¿okay? Y los eventos ocurren de la misma manera. ¿Qué tipo de necrosis ocurriría? ¿Por qué? No, les estoy diciendo el mismo mecanismo. O sea, se obstruye, se activan enzimas, solo que esas enzimas actúan sobre un tejido que no tiene grasa. ¿Qué necrosis tendría? Lipoactiva, ya que si funcionan en un tejido que no tenga grasa. Claro. ¿Por qué? Porque para coagulativa las enzimas estaban inactivadas, pero estamos diciendo que mantenemos la obstrucción y la obstrucción sí está activando. En realidad, de hecho, esto sí ocurre, no es hipotético. Si se dan cuenta, si ustedes omiten todas las vesículas grasas, ¿cómo está el tejido que está alrededor? ¿No les parece que está desorganizado? Miren, compárenlo con el tejido sano. Aquí en este tejido sano yo encuentro, mira, mis canalículos están conservados, el resto de la estructura exocrina está conservada. Aquí incluso, mira, se nota claramente la diferencia de los islotes del Langerhans, de la parte endocrina. ¿Esa diferenciación se ve acá? No, no es cierto. Entonces, de hecho sí ocurre una necrosis lipoefactiva producto de este hecho. ¿Por qué? Porque en la necrosis lipoefactiva lo que ocurría era que había un daño enzimático. Aquí también ocurre un daño enzimático, solo que como tenemos tejido graso, eso es más característico de nombrar. Pero ambas cosas pueden coexistir al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, es un concepto que tiene que quedar también en ustedes, ¿ya? Entonces, pasando al siguiente punto, ¿cómo lo vemos en la microscopía? En la microscopía se observan, pues, además de la desorganización celular, ¿no es cierto? Desorganización tisular del tejido, se pierde el orden del tejido, y además lo característico, encontramos áreas de vesículas grasas, ¿no es cierto? Esa es la descripción microscópica. Ahora, si nos vamos al punto de vista macroscópico, en el punto de vista macroscópico nos ocurre un fenómeno que se llama la saponificación, ¿no es cierto? Que en el contexto de tenemos un medio reactivo, que en este caso son las enzimas, más un contenido graso, ocurre una solidificación más o menos, ¿no es cierto? Una estructura similar a la de un jabón, que en realidad básicamente es el mismo proceso, ¿no es cierto? Y se forman áreas más sólidas, blanquecinas, que se llaman saponificación, ¿ok? Entonces, organizando todos los conceptos que hemos tenido. El primer punto que sí estaba recontra claro, que eran las causas. Pancreatitis y trauma mamario, ¿no? Las cosas más frecuentes. El segundo punto, ¿por qué ocurre? Ocurre por una activación de las enzimas pancreáticas, ¿no es cierto? Lo más frecuente por una obstrucción distal. Esta activación, lo que nos va a generar como tercer punto, va a ser una desorganización del tejido y una formación de vesículas grasas, porque en el páncreas tenemos tejido graso, ¿no? Entonces es lo que podemos observar. Y este tercer punto obviamente es la visualización microscópica, ¿no es cierto? Entonces, desorganización del tejido más las vesículas grasas. Nuestro cuarto punto sería ya finalmente la macroscopía, ¿no es cierto? Que macroscópicamente puede ocurrir el proceso de saponificación, en el sentido que las enzimas son el medio reactivo y nuestra base o nuestro sustento son las grasas, ¿no? Entonces se da la reacción y se produce una saponificación que se puede ver macroscópicamente, ¿ya? Entonces sería nuestro. Hasta ahí la parte que vamos a